noches. Un gusto tenerlos por aquí. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Queridos papás, padrinos de confirmación, es un gusto tenerlos aquí entre nosotros y compartir juntos el don de la fe. Gracias por darse este tiempo para crecer y fortalecerse y para poder fortalecer también a sus hijos y ahijados. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado Ricardo Carranco Sandoval. Él es maestro en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, en España. Ricardo es padre de familia y educador especializado en adolescencia, familia, humanidades y educación diferenciada por sexos con más de 10 años de experiencia. Es conferencista en distintos foros y colegios en temas de afectividad, formación de virtudes, pornografía, educación diferenciada, adolescencia, redes sociales, humanidades y formación familiar, entre otros. Publica de manera periódica en la revista Docere de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la revista de Humanidades de la Universidad Panamericana. Publicó en enero de 2019 el libro Pedagogía y Éticas, Dilemas Didácticos de la Formación Profesional, en calidad de coautor. En enero del 2020 escribió para el libro Revisión de Políticas Públicas de la Universidad Panamericana, en el capítulo de Políticas Públicas Familiares, actualmente en revisión. Ha desarrollado proyectos de voluntariado, servicio social, desarrollo humano y cuidado afectivo. Es consultor familiar acreditado por el Grupo Nairobi AC. Fue director de High School del Encino en Aguascalientes. Actualmente es director de formación en North Hill Education System aquí en Saltillo. Sin más introducción, le damos una colorosa bienvenida a Ricardo y te agradecemos de entrada muchísimo este tiempo para compartir. Bienvenido. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha allá atrás? ¿Sí? ¿Ahí ya me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por el aplauso. No me critiquen por mi acento, llevo aquí desde julio, vengo llegando de Aguascalientes, estoy agarrándole el saborcillo a Saltillo con estos fríos tan edificantes que tenemos. Oigan, felicidades, gracias por venir, qué bueno que se toman el tiempo para formarse en este tema de la confirmación, sacramento tan importante. Bueno, algunas reglas básicas. Pido una disculpa por adelantado, por si digo algún sapo o cucaracha. Ya pedí por adelantado la disculpa. Si hubiese alguna pregunta, alguna cuestión, levantan la mano en Santa Paz. Estamos aquí para platicar, para construir. Y es una cuestión de urbanidad saludar a la gente que está en línea. ¿Vale? Bueno, vivir la fe hoy en día. Vivir la fe hoy en día. Cuando me platicó Ale, nuestra querida Ale, sobre este tema, hombre, me vinieron muchas ideas a la cabeza, porque el tema de la fe es apasionante, pero la fe hoy en día, caray, se antoja un poquito complicada, se antoja un poquito dónde estamos pisando, qué estamos haciendo, qué queremos, ¿sí? Y luego en el marco de la preparación para un sacramento tan importante como lo es la confirmación, que a veces podría pasar como uno de los sacramentos medio de trámite a veces y nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad. Bueno, vivir la fe hoy en día. Primero hay que dar un marco, que es la fe, que entendemos por fe. A mí se me ocurrió sanamente, meterme a Google y a ver qué encuentro si tecleo qué es la fe. Y tal cual lo transcribí. Entonces, la fe, según Google, creencia y esperanza personal. Creo que hasta ahí vamos bien. Creencia y esperanza personal. De un ser superior. Ahí ya, digo que tartamudeamos. Un dios o varios dioses. Hombre, puede ser. Que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Fe, persona, Dios, religión. ¿Ok? De normas de comportamiento social e individual, fe en la sociedad. Esto está todavía un poquito más interesante. Y una determinada actitud vital, ok, entonces la fe sí me confiere
cierto modo de vida. Esto está interesante, la fe no se puede separar de quién soy. Ahorita vamos a ver que uno de los grandes postulados de nuestra sociedad es separarnos. ¿Quién soy de lo que creo? Puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Y al final remataba Google diciendo tener fe, como una especie de complemento del tener. Podemos o no estar de acuerdo con esta definición. Yo en lo personal creo que se queda corta, creo que se queda un poquito corta, pero al final del día nos da un norte sobre lo que es la fe, al menos de lo que está pululando ahí en el internet. Esto no me lo inventé yo, se lo robé a Google. Y luego decidí buscar un sitio de estos buenos de cosas y de diccionarios y tal, y me encontré esto, virtud teologal del cristianismo, es decir, aquí lo acotan solamente al cristianismo cuando la fe se puede vivir en otras religiones, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. ¿Sí? También está un poquito relativamente completa, ¿vale? Bueno, pero hay que irnos al tumbaburros, hay que irnos a lo oficial, donde no la puede regar uno. ¿Dónde no la puede regar uno? Si se va al catecismo de la Iglesia Católica. Es más, podría leer esta definición y damos por terminada la plática, porque ahí no le falla. No lo voy a hacer, Ale, no lo voy a hacer. La fe es un acto personal. La fe es un acto personal. Sería una incoherencia, sería una atrocidad tratar de homogenizar la fe. Tu fe no es igual, del mismo tamaño y del mismo fervor que la mía. No porque la mía sea mejor, mucho menos. Seguramente que hay gente más buena y más alta, pero no nos comparemos en términos de fe, porque la fe es algo personal, personalísimo. Entonces sería como la primera idea que les dejaría. La fe como acto personal es un derivado directo de mi relación con nuestro Señor. Así lo debo de entender. Y claro, a mayor relación, mayor fe. Entre más trato, creo y conozco a nuestro Señor, más fe le tengo. Más fe le tengo. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Durante muchos años trabajé con adolescentes y me tocó impartir muchas materias de humanidades, entre las que más disfruté fue la de teología sacramental, teología dogmática, 2 semestres. Y cuando a un adolescente le planteas el tema de la fe, hay que decirle esto, que aquí no jala esta cosa, hay que decirle que Dios se te está revelando. El cristianismo, el catolicismo, es la única religión donde Dios busca al hombre. Las otras religiones están en constante búsqueda de quién es Dios, dónde está, qué hago, qué le sacrifico, qué becerro le pongo. Mientras que nuestra religión es Dios quien se acerca y nos dice qué te hace falta. ¿Quieres que muera por ti? Esa es una de las grandes joyas que le podemos dar a nuestros jóvenes, que entiendan que Dios nos busca y se nos revela. Continúo. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Hay que creerle a alguien. Hay que tener fe en alguien. Y esa fe se comienza a vivir desde pequeños. Sus hijos, mis hijos, sus futuros ahijados, en algún momento tuvieron fe en alguien. Los niños chiquitos, los que tengan niños chiquitos me entenderán, pero es maravilloso cómo te creen absolutamente todo. Según mi hijo de 6 años, no hay nadie mejor que su padre para jugar fútbol. No lo hay. Ni Messi, ni estos, nadie. Me cree el mejor, y cuando yo le digo es que yo le sé pegar al balón, me cree. Eso es fe. Yo rezo para que así me crea cosas más adelante. Entonces, sí hay que tener una fe de pequeños.
Esa es otra perla que ustedes, por favor, cuando les platiquen, les toque platicar de la fe, digan, hay que tener fe de niños chiquitos. Con esa fe hay que preguntar, con esa fe hay que pedir constantemente. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado a sí mismo la fe, la vida. Esa es una cuestión de lógica, porque la fe, contrario a lo que muchos nos pueden estar tratando hombre, muy fuerte lo que les voy a decir, pero tratando de envenenar, la fe tiene lógica. La fe detrás de toda esa maravilla que es, tiene un tren de razonamiento. Necesitamos creer. Es que si no creemos somos muy poquita cosa. Es que si yo nada más creo en mí, híjole, no recuerdo qué filósofo era, pero decía, es que si yo nada más me dedicara a creer en mí, me deprimiría constantemente. Por eso descubrir a Dios, un Dios que se nos revela, un Dios que se nos entrega, un Dios personal, porque Dios es tan persona como tú y como yo, en la figura del Hijo, hay que abrazarlo y hay que creerlo y hay que hacerlo parte de nuestra vida. No se puede buscar otra cosa. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Para mí fue un gol recordar esto. Ustedes y yo tenemos la obligación de transmitirla a otro. Puede ser que ustedes en su camino se topen con gente que si ustedes no les dicen, oye, has oído de esto, has vivido esto, has hecho lo otro, puede ser que no lo escuchen de nadie más. Nosotros somos transmisores de la fe. Es una cosa maravillosa. Ahorita más adelante vamos a ver cómo transmitirla y cómo vivirla. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Había un santo que decía, muy atinado, que el buen trato a los demás deriva de un exceso de vida interior. Seguramente les ha pasado que conocen a una persona, no sé, de 5 minutos, y dicen, oye, qué a gusto se está con esta persona, qué a gusto se está con él, se está con ella, y llevo 2 minutos de conocerla, pero ya me cayó bien, y no puede decir, ay, ¿quién está con él? Pues no, la mayoría de las veces, esas personas son virtuosas, viven su fe, y cuando uno vive su fe, cuando uno lucha por la virtud, de manera natural e instantánea empieza a irradiar a los demás. ¿Sí? Uno empieza a irradiar a los demás. Bueno, nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa, porque les estaba hablando de la fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. No podemos estar indiferentes, sería traer el evangelio. Si no encuentro un tesoro en la persona, amigo. Si uno hubiera sabido de los bitcoins cuando costaban $70. Hombre, vengan a comprar bitcoins, ¿no? Y uno confía de ellos, pues no. ¿Cuántos tuvieron fe al bitcoin? Pero bueno, aquí el tema es ese: si Dios como un tesoro, de mis amigos. Oye, es que $70 en 5 o 6 años, olvídate. No sé qué porcentaje se haya elevado aquella cosa. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Es esta maravilla que es el sentido de comunidad que lo vivimos constantemente como iglesia, como familia. Entonces, un acto que yo, hombre, diría que no lo haga nunca, no vivan su fe, el oscurito, el egoísmo, de mí para mí. Al contrario, no sé cuántos seamos aquí, pero todos estamos aquí, proponemos vivir la fe como Dios manda, como Dios nos está pidiendo. Hombre, nos ve muy bien a todos, somos parte de la misma cadena, somos eslabones de la misma cadena. Esto nos debe de dar mucha alegría, mucha alegría. Bueno, según el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, primero, la fe hay que entenderla como un gran regalo, como, híjole, somos muy poquita cosa, y sin embargo, siendo tan poquita cosa, Dios, aparte de todo entrega su vida, nos entrega la fe. Dice, para que tu vida tenga más sentido, para que aquellas cosas que por tu pequeñez
tal vez no logres entender, ten la fe. Teniendo fe vas a ser feliz. Teniendo fe, nos acercamos a la plenitud. Pasito a pasito, pasito a pasito. Me decía en algún momento un profesor que tuve, creo que el saludo, sí. Me decía, es que si te propones tener un 1% de fe al día, más que el día anterior, vas a tener al final del año 365% más de fe que cuando empezaste. Bueno, no es un propósito pequeño. Creer un 1% más de lo que Dios me dice es una cosa interesante. Y de verdad, nuestra vida se va planificando. Y por lo que ya vimos esta propiedad, digamos, de transmisión, de extensión, los que estén a nuestro alrededor van a ser más felices. La fe tiene ese gran efecto. Bueno, primero, entender que la fe es un gran regalo que nos hace nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Porque así lo quiso, no nos lo va a cobrar. Que nos va a decir al final del día, antes de entrar allá al cielo, San Pedro, con una factura, mira, debe usted 25,000 colones de fe. No se lo va a cubrir. Porque es un gran regalo. Es personal. La fe se me dio a mí, Ricardo Carranco, para que la crezca. Y sobre todo, para que la viva. En la confirmación tenemos que crecer en fe. Tenemos que entender que a través de ese sacramento, de manera natural, o gracias al Estado, nuestra fe se va a afianzar. Nos estamos confirmando en Cristo. Es algo que de verdad, si lo lográsemos entender, no cabríamos de alegría. Es como esta meditación, esta idea que tenía Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, muchísima iglesia. En algún momento lo reflexionaba y decía, es que el tema de la hostia, el tema de la consagración, no puede ser real, porque si esto fuera real sería motivo de estar todos los días cantando y alegres, y no puede ser que nos pase tan de noche. No puede ser que haya gente que esté acostumbrada a comulgar, no, es una fiesta, claro. Martín no acabó de entender porque le faltó fe. La fe no nos hace más pequeños, no es que nos haga ciegos y obedientes siempre, no, porque es que por fe creo, no, está bien creer por fe, pero la fe a la que se nos llama es una fe viva, es una fe que se debe de manifestar, es una fe que debe de dar testimonio. Y ahorita está la gente preparándose para la confirmación. Este es un gran mensaje. Tu fe, mi fe, debe de dejar testimonio. Y así como en el bautismo nos abrieron las puertas de la iglesia, bueno, pues en la confirmación de manera consciente, está uno diciendo, sí, quiero todo aquello que en su momento mis papás, mis padrinos respondieron en mi nombre, hoy digo que sí, que sí voy. Muy bien. Bueno, la fe es un gran regalo para vivirlo, como les decía, no la guarden en un cajón, no seamos practicantes de lunes a viernes, de 8 a 6. De 8 a 6, de lunes a viernes, hay muchos jueves. No, nosotros también no. Pero es que el viernes, pues como que a las 8 ya no hay tanta fe. Entonces, ¿no? Ahorita van a echar un chingo, déjame tantita menos fe. Voy a poner la fe a la comadre. ¿Por qué? No, la fe es 24 horas. La fe es 7 días a la semana. Es 7 días a la semana. Y es tan personal que no deberíamos esconderla. ¿Sí? Y esto es muy duro, pero es cierto. La fe se puede perder. La fe se puede perder. Tristemente hay muchos hermanos separados, tristemente hay mucha gente que en su momento pues, ya renegó del catolicismo, o sea, hay muchos testimonios de ese tipo, pero fue porque se despertaron. Pero también hay muchos testimonios de gente maravillosa que soporta fuera de lo pensable, fuera de lo común,
¿A base de fe? ¿A base de cuántas historias, perdón, a sus futuros ahijados que conozcan la vida de los santos? Que sepan que esta iglesia en la que estamos el día de hoy, no Samara, pues, la iglesia universal, también hay grandes santos que a base de fe sacaron grandes empresas adelante, que a base de fe hicieron cosas impensables, y no santos ahí alejados del siglo, no sé qué, no, santos actuales. Ahora que pasó esta bonita tradición de los altares de muertos, ¿cuánta gente le puso altares a santos actuales? Al menos yo tuve ahí repensé muchas figuras de santos. Uno piensa que el santo está ahí, no, hay santos muy cercanos, vamos a conocerlos. Y a conocer cómo vivieron su fe. Los santos, si algo dejan, son testimonios de fe. Bueno, y eso que les decía, la fe puede aumentar, claro que puede aumentar. En la medida que la gente esté cercana a nuestro Señor, en la medida que lo conozca. Qué importante es conocer la vida de nuestro Señor a través de los evangelios. Qué importante, no nos vayamos a los documentales de Netflix, no, por favor. Vamos a la fuente fiable, la fe. Y entonces voy ganando el fe, voy viendo los milagros, voy conociendo la figura de los apóstoles, cómo, aprendamos a meditar cómo vivían los apóstoles la fe al lado de nuestro Señor. Incluso las horas bajas, cuando Pedro lo niega, no de fe, miedo y terrible. Y aprendamos nosotros y hagamos que los demás lo vivan y cómo vivían esa fe los apóstoles. Hay mil una anécdotas, mil una anécdotas. Bueno, y la fe también hay que entenderlo como un acto constante de amor a los que estén casados, un poquito de eso. No se vale a ponerle pausa al matrimonio, ahí no, mi vida te voy a querer, menos cuando jueguen a quedarse aquí, o quedarse aquí. Si estás temporada bien, entonces puedo decir estas cosas. No se vale, no se vale. Sería una tremenda injusticia pausar la fe, perder amor, decir, mi Señor, te quiero un poquito menos estos siguientes 10 días, me voy a la playa. ¿No vale? No estamos llamados a... De verdad es que si nos compramos ese discurso, si empezamos a vivir ese discurso, si empezamos a tener esa unidad y coherencia de vida, nuestra vida va a ser otra, aunque al parecer perdamos, olvídate, vamos a ganar muchísimo. ¿Por qué? Porque la historia del hombre es una historia de fe. Si ustedes se ponen a pensar lo que les decía hace rato, desde pequeños hasta que nos estamos muriendo, tenemos fe en algo. En algo. En alguien. ¿Saben quién no puede depositar la fe en el banco? Es lo que estamos queriendo, no puede depositar la fe en Cristo, güey, al cielo. Bueno, ¿por qué creemos? Primero, creemos por amor. Es la primera manifestación, la primera razón de fe. Yo creo en ti por amor, mi Señor. Yo creo en ti porque entiendo, porque creo, lo hice por mis pecados. Creer por amor no hay cosa más bonita que creer por amor de manera ciega, sin cuestionar tanto, con ese corazón desapegado, porque el corazón egoísta, el corazón que nada más está dando de vueltas a sus necesidades, está cuestionando constantemente. Ahorita que entré ahorita estoy en el asunto de la asesoría y orientación matrimonial, me ha tocado ver tristemente matrimonios que se rompen por la falta de fe de los cónyuges. Ya no te creo. Es que pues, seguramente este señor gana más dinero. Es que esta señora se va a malgastar. Es que no hay dinero que alcance. Y al final les preguntas, oye, ¿dónde pusiste tu fe? Pues en la señora no, lo pusiste en el dinero. Entonces te molestaba el dinero, porque por eso estaba ahí puesto. Entonces nosotros, cuando hagamos ese creer por amor, ¿dónde ponemos cabeza y corazón? Una primera reflexión interesante. Después, hay que creer por humildad y con humildad. Si ahorita llegase Bill Gates y nos dice, señores, señoras, tienen 24 horas para conseguirme 100,000 pesos.
porque voy a lanzar mañana una nueva compañía y, no sé, 20 acciones van a costar esto, nos vemos mañana a las 7 de la mañana aquí en la entrada. Los que traigan el dinero, entren. ¿Qué fe le tenemos a Bill Gates? ¿Cuántos de ustedes van ahorita y venden un rincón a un niño? ¿No? Algo venden y le consigues la gana a Bill Gates. Y aquí estás desmañanado tipo fila. Por el fútbol, eso lo creo. Pero que nadie esté desmañanado. Tenemos fe. Y a veces tenemos fe en quien nos debemos. Porque Cristo se nos pone cada vez en la cruz, cada domingo estamos ahí recordando las maravillas que hizo, cómo murió, cómo se quedó. Y a veces nos falta para creerle con tanta vehemencia como a Bill Gates. ¿Sí? Nos falta humildad a veces. El regalo de la fe es una prueba de que Dios nos busca a ti y a mí constantemente. Es más, tan nos busca, yo por ti, creo que ya es una cosa. Adelante, podemos normalizar. Pero te busca y te quiere tanto que se quedó aquí. Y hay que decirle a esos hijados que vamos a tener, a esos hijos que ya tenemos, y date cuenta que Cristo está aquí. Y no es un recurso literario que se ve bonito y que se le ocurrió, no, es una realidad palpable. Si no me crees, ve a comulgar. Porque ya pueden comulgar. Y ahora van a confirmar que todo lo anterior van para adelante, van para adentro. ¿Sí? Y luego hay que pensar qué efectos tiene la fe en mí. O sea, la fe nos mejora, la fe el verbo correcto es nos plenifica. A través de la fe yo puedo empezar a vivir pequeños o grandes adelantos del cielo. Es que estoy casado, pues con más razón vas a y es que estoy adolescente, pues también se vale, y ahorita te vas a confirmar más posibilidades de vivir esos pequeños adelantos del cielo. Pero si no hay fe, híjole, es que sin fe la vida del cristiano es, han vaciado tinta en un vaso de agua, un vaso pequeño de agua. Lo que ocurre es primero un efecto padrísimo, y luego se tiñe de ese color el vaso pequeño. Pero esa misma gota de tinta bien tener una alberca, no va a hacer diferencia. No va a hacer diferencia. Entonces nosotros decidamos de qué tamaño va a ser esas gotas que voy tirando en mi vida. Y más aún, qué tan humilde es el receptáculo. Si soy una alberca ahí inaguantable y no tantas cosas que por más tinta que me eche, no va a marcar. Va a ser una cosa muy pequeña. Porque me creo mucho. Nos hace pequeños ante Dios. Entendemos cosas que tal vez no habíamos, tal vez no nos habíamos planteado ver. La fe es, no me acuerdo quién me lo explicaba, pero decía que era como una especie de operación de cataratas. Las cataratas lo que hacen es poner una especie de pan en los ojos y distorsionar la realidad, parece que todo está gris y borroso y tal. Bueno, la fe quita esas cataratas. La fe te hace ver cosas que no te habías planteado. La fe te lleva a una felicidad que ni siquiera nos habíamos imaginado. No es casualidad. Léanlo, no lean. Lean las vidas de los santos y los momentos donde los santos manifiestan su fe y la viven son los momentos donde están más felices y donde más y mayor testimonio dan. Pequeños ante Dios, nos abren los ojos a otras realidades. Aumenta la capacidad de hablar. ¿Y de qué quieres ser feliz? Ay, pensé que había dado. Qué bueno, es que ya me pasó una vez y fue horrible. Pero luego me dijo que estaba pasando. Nadie quiere ser infeliz. Nadie quiere vivir mal. Nadie quiere, o sea, lo decía Sócrates, todo el mundo está de acuerdo en ser feliz, no entiendo los problemas en el cómo. Yo quiero ser feliz a través de la bebida, yo quiero ser feliz a través de la adulterio, yo quiero ser feliz, a punto de que nazca mi cuarto hijo.
Yo quiero ser teniendo, yo quiero ser feliz teniendo familia. Me la paso muy bien. Es que me la cuestiona. ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo. Como que me. Habemos gente que realmente entendemos. Yo creo que aquí estamos todos en ese mismo tenor. Que la felicidad está en la capacidad de amar. Y de verdad, hagan la prueba. Entre más fe tengo, más se ensancha mi corazón, más gente cabe en mi corazón. Y eso díganselo a estos futuros confirmados, a estos confirmandos. ¿Quieres ser feliz? Ten fe. ¿Quieres amar más? Ten fe. ¿Quieres ser buen esposo, buen amigo, buen hermano, buen tal? Ten fe. Y ahora que estás a punto de recibir este gran sacramento, ustedes ya lo míos. Hay que echarle ganas, hay que tomárselo en serio, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Ahora viene la parte no tan bonita. ¿Qué tan difícil es vivir la fe hoy en día? ¿Qué son los sismos? Estas corrientes biológicas. El hedonismo. Gran enemigo de la fe. ¿Qué nos dice el hedonismo? La felicidad a través del placer. Todo lo que te dé placer, corporal, efímero, vívelo. ¿Te gusta la comida? Come hasta vomita. ¿Te gusta la bebida? Hasta que pierdas. ¿Te gusta? Cosas que no necesariamente son malas, porque llevarlas al exceso, totalmente normales. Entonces, el hedonismo, el materialismo, vales no según lo que eres, vale según lo que tienes y qué coche te pidas. ¿No? Materialismo, el sentimentalismo, esa capacidad de hacer las cosas porque se sienten bien. Y todo aquello que me haga sentir mal, que me haga sentir un poquito de desconfort, no lo voy a hacer, porque no se siente bien. Meten sus redes sociales y hay toda una tendencia, hay una filosofía que luego ni la vemos sobre el sentimentalismo. Vamos a hacer cosas que nos hacen sentir bien. Entonces vamos a viajar todo el tiempo. Vamos a evitar la responsabilidad. Vamos a. Sí me disculpe, ¿verdad? Sí me disculpe. Perdón. Vamos a humanizar a las mascotas. Ay, pues cometen grandes errores. Tengo un perro, me encanta un perro, pero nunca veo cuáles son mis hijos. Yo que tengo un perro, mi hijo, esto sí que tiene luces. Considérame mejor. Salud. Bueno, racionalismo, solamente lo que entiendo es lo que voy a hacer, si no lo entiendo no lo hago, descartamos ahí el 90% de las religiones. Porque hay cosas que, perdón, están esperando a que la hostia consagrada, es que cómo voy a entender ese misterio, pues es que es un misterio de fe, y el racionalismo pues, no cabe, también hay una corriente muy fuerte de racionalismo. Bueno, el positivismo, ¿no? También esa corriente, pues nada más lo que toco, lo que veo, lo que siento vale. ¿Sí? El famosísimo dicho de Dios está muerto. Y pues eventualmente, lo que han querido estas filosofías es que matar a la fe, matar a Dios. Tristemente lo han logrado con algunas personas en algún momento. Pero estamos nosotros, estamos la gente ya confirmada y los que van a confirmar, para decir, no, hoy no frente a mí. Es lo que preparamos. Matando a Dios no es que no hay absolutos, por tanto, la verdad es lo más opinable del planeta. Tu verdad y la tuya. Cuando hay cosas que no son opinables, tienen más, son objetivos. Y bajan al hombre a un objeto. Ahorita en la tarde vi una consultoría a un colegio en Puebla, todavía es la tecnología, trabajamos de Puebla, y un profesor me decía, es que el cuerpo, hay que enseñar a los niños sobre el correcto uso del cuerpo. Está muy orgulloso. Le dije, eso que acabo de decir es una reverenda tontería. El cuerpo no se usa. Se usa el apuntador, se usa una pluma. El cuerpo tiene una dignidad elevadísima. Se usa. No, pues esa es tu opinión, no, está bien, porque mi opinión es la forma entera, del cuerpo. Y lo correcto es que el cuerpo se mismo. Pero claro, cuando matas a Dios, matas todos esos tipos de cuestionamientos. Y te empiezas a ir por la fácil.
y por la ciencia. ¿Sí? La conciencia nos lo pone como algo opinable. Todos estos que están aquí en esta diapositiva, enemigos concretos de la fe, y nuestros jóvenes, nuestros queridos jóvenes, díganme cuál de estos no les pega, cuál de estos no está pululando en red. Y las redes sociales no son malas, no son ni buenas ni malas, no son buenas ni malas. Pero todo este contenido es el que está alrededor de ellos. Entonces, claro que nos necesitan papás, no están padrinos, que les sepan dar un norte, que les sepan decir las respuestas duras y difíciles, concretas, fundamentadas. Ojo, ustedes tienen que leer y escribir mucho. Yo también. Porque si no, ¿qué vamos a contestar? ¿Cómo vivir la fe hoy en día? Con cercanía y con trato con Cristo a través de los sacramentos. No hay mejor manera de tratar a Cristo que a través de los sacramentos. Que me eché tierra muy bien, como gracias. No, será mejor los sacramentos. Siendo cristocéntricos, teniendo la figura de Cristo como gran referente. Pero claro, para tener la figura de Cristo como gran referente hay que conocerlo. Porque una pregunta que sí háganse de manera constante, hagan este ejercicio. Yo no he podido, pero ustedes sí. Antes de hacer cada cosa, cuestiones qué haría Cristo, cómo contestaría Cristo, qué diría Cristo. Es que que se le metió en el tráfico y que ya se le adelantó, ¿qué diría Cristo? Porque Cristo en algún momento hace un papel. Entonces, pero hay que conocer en qué contexto. Siempre cristocéntricos. En lo ordinario de cada día, en mi trabajo, en mi trato con mi familia, con mis amigos. Si me toca estudiar, estudiando, si me toca trabajar, trabajando, si me toca hacer ejercicio, ejercitándome. Ahí es donde yo puedo vivir mi fe constantemente. Pidiéndola, y ahí me repito a uno de los puntos primeros. La fe hay que pedirla como los niños chiquitos piden dulces, piden comida. Dame, ya no hay, dame, pero den. Con esa insistencia y con esa humildad y con esa transparencia de que no tiene grandes ideas de la vida. Hay que ser como niños pequeños en temas de fe. ¿Sí? Ayudando a que los demás la vivan. No hay mejor manera de crecer la fe que siendo testimonio de la fe. ¿Sí? Con ejemplo natural y constante, todos los que estamos aquí, me atrevo a decir, no estamos llamados a vivir la fe de manera extraordinaria, menos en este momento, menos no hoy, tal vez más adelante, no lo sé, particulares, pero lo que sí les puedo decir es que el día de mañana estamos llamados a vivir la fe a través de un trabajo bien hecho, a través de tratar a mis colaboradores como Dios manda, a través de amar a mi cónyuge, a través de entregarme a mis hijos. Eso sí les puedo decir. Eso sí les puedo decir. De ejemplo natural y constante. Se trata de entender y de vivir lo que significa adherirse a un ser vivo que se llama Jesucristo, un ser vivo. No es así una idea, una leyenda, es una realidad. Hijo de Dios, muerto bajo Poncio Pilato. El único que debemos elegir como Señor de nuestra vida. Se trata de entender porque no hay otro nombre en el cielo y en la tierra por el cual podemos ser salvados. No es mi asunto. Esto está en una carta pastoral de la parroquia de Santiago de Compostela del 2016. Preciosa página, no me acuerdo. Pero es un parágrafo muy bonito sobre la fe. ¿Y dónde hay que poner el corazón? ¿Cómo vivir la fe? Otros. Trabajo, amor y amor. Son tres maneras muy sencillas de tener la fe nuclear. Ya para terminar. Sí. Bueno. Hay dos maneras de vivir mi fe. Una es de manera nuclear, teniendo la fe en medio, la persona de Cristo en medio, y poniendo alrededor de ese núcleo, distintas cosas. ¿Qué pasa si uno rompe un átomo? Tiene que tomar el núcleo y sacarlo. Y ese átomo deja de existir, se convierte en otra cosa.
Entonces, si la fe está en medio de mi vida, o saca la fe de mi vida y me convierte en otra cosa, o la fe va a estar ahí, siempre, 24 horas al día, de manera constante. ¿Sí? Esa es una manera de vivir la fe. Otra manera de vivir la fe, como recomiendo, es de manera modular. Tengo un módulo aquí que es el trabajo, tengo un módulo que es la familia, tengo un módulo que es la diversión, tengo un módulo los hijos, y tengo otro módulo que es la fe. Quitar módulos es muy fácil, porque la figura en sí pues, no pierde su esencia. Quitar un núcleo es tremendamente, hay que romper para quitar ese núcleo. Yo aquí los animaría y aquí les diría que sus pecados, para este grupo tan importante, que logren permear esa idea, que vivan su fe de manera nuclear. Es la mejor manera de lo que estuviera querido y lo más importante, pero tal vez lo más llamativo para nosotros es la manera en la que vamos a ser felices. Me pasé 5 minutos. Perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algunos comentarios sobre esta oficina. Son bienvenidas todas. Una, para las dos. Les voy a dejar esta presentación con Ale, porque les incluí, bueno, esto ya lo vemos, les incluí 10 tips y consejos, que estos se los iba a dejar de tarea para que no se les olvide. Les iba a dejar de tarea, porque estos 10 tips y consejos, léanlos, papá, confirmando y padre. Desmenúcenlos, son 10 consejitos que los saqué, algunos son del catecismo de la Iglesia Católica, otros son de la página del Vaticano, los van a disfrutar mucho, pero son para paladear, por eso no los quise meter ahorita así como de golpe. Y por eso son para paladearlos, son para leerlos, son para meditar. Y cualquier duda o pregunta, ahí está mi número telefónico, y ahí está mi correo. Ya, si les dio pena ahorita preguntar en la y mandan mensaje, podemos seguir, marcan, avisen son de aquí. Bueno, si no hay más preguntas, no hay dudas, comentarios, les dejo la presentación. Me quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que muchas veces nuestra experiencia de fe, a veces cuando estamos en momentos difíciles nos damos cuenta que tan grande es nuestra fe, ¿verdad? Ayer escuchaba un podcast de una de las sobrevivientes del tsunami en Tailandia del 2004, no recuerdo qué año fue. Y hablaba en ese momento que cuando la marea se le viene y se pregunta, ¿quién es Dios? En ese momento, en medio de un colapso, en medio de una crisis, en medio de estoy a punto de morir y mi familia está al lado aquí y quizás todos vamos a morir, ahí se cuestionó. Y a veces esperamos esos grandes momentos para entrar en este misterio de la fe. Pero qué bonito que, como decía ahorita Ricardo, es en el día a día donde debemos de fortalecer al menos 1% más hoy en comparación de ayer. Y esto es lo que hay que fortalecer pues, en la vida de sus hijos y de sus ahijados. Tienen apenas 14 años y es impresionante como algunos han perdido la fe. Que han pasado de 14 años, que algunos su fe todavía es muy flaca. Entonces a nosotros nos toca la responsabilidad de fortalecerles esa fe, porque queremos adultos, mujeres y hombres íntegros, que a los 30 años tengan esa capacidad de decir, creo, y te levanto, aunque estás al lado mío, para caminar en este mundo. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Ricardo, por este
tiempo compartido a nuestra comunidad. Y nada más, por último, les voy a dar nada más 2 avisos. Estamos recibiendo ya la papelería para la confirmación. Recuerden que deben de traer todo, copias, nada original, y traerlo directamente a la oficina en un folder con el nombre del joven. Y también este próximo 4 de diciembre tenemos la ranchada. Ahí ya les mandamos la información, va a ser en un rancho, que es el rancho La Soledad, que está en el camino a la carretera Antonio Narro, atrás del Morillo, por allá. Ustedes los dejan ahí a las 10:30 y los recogen a las 6 de la tarde. Los jóvenes deben de llevar cubrebocas para todo el día, gel antibacterial personal y también comida personal, pues nada personal, no podemos compartir como antes, ¿verdad? Entonces, bueno, hagan un esfuerzo. Yo sé que son días decembrinos y hay muchas prioridades también, pero pongan esto como prioridad. Recuerden que la fe también se fortalece en este tipo de experiencias profundas en donde van marcando, y ojalá que estos momentos pues sea algo que marque el resto de su vida. Así que por favor ahí hagan un gran esfuerzo para que ellos atiendan a esta experiencia. Bueno, nada más voy a invitar al Padre para que nos dé la bendición. Muchísimas gracias. Buenas noches, paz, ¿cómo están? Me gusta saludarlos después de un año. Nos estamos reuniendo, un año y medio de tanta pandemia y tanta cosa. Hoy estamos aquí como si nada hubiera pasado. Y es una expresión de fe para sus hijos, para sus hijados, de que la fe es viva, que hayan renunciado a su descanso o a otra actividad para estar aquí. Esto es fe. La fe es querer ser luz para aquel que Dios ha puesto en mi camino. Por eso muchas felicidades. Parece que esto es simplemente una reunión, ¿no? Es una expresión muy bonita de que hay alguien en el corazón al que se quiere, se ama, se quiere ser dos, que es un hijo, un hermano. Muchas felicidades, Ricardo, por esta noche. Pues bien, media hora más, ya a casa, ya hay que descansar. La fe, también mi familia. Muchas gracias por darnos la confianza de acompañarnos. Decía hace un momento, vida la ranchada. Quiero agradecer a los papás, a las familias que están al frente de confirmación. Muchos de ustedes ya los conocen, papás como ustedes, para que un día ustedes también se sumen para formar parte de este proyecto. No son 2, 3, 4 personas, son una cantidad de matrimonios que estamos queriéndolos acompañar. Ojalá nos den la oportunidad de abrir las puertas también de la familia y que sean parte más cercana a este ambiente familiar que es una parroquia, es una comunidad. Muchas gracias a quienes forman parte del proyecto de comunidad que están aquí entre nosotros, precisamente por eso. Eso es la fe también, dar día por día de vida por los demás. Sí, le doy la bendición, ¿les parece? Bueno, primero por la Biblia, antes de irnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bonita noche para todos. Buen descanso. Gracias. Seguimos caminando juntos. Gracias por haberme invitado. Desde que se vayan. Si alguien quiere, Ricardo va a dar unas conferencias la próxima semana, el 29 y 30 de noviembre. Entonces, si alguien quiere, tenemos cortesías para la conferencia que va a ser en el mayo. Puede pasar conmigo. Gracias. Buenas noches. Estas tarjetas, ¿a quién se las entregamos? Atrás. Ahí las están.